Seguimos en el primer capítulo de la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Yo quiero detenerme quizás en el segundo párrafo de la novela, en el segundo párrafo, exactamente en el segundo párrafo, hay una expresión que tiene el autor en tercera persona, y después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería, con tanta afición y gusto que olvidó casi todo el ejercicio de la casa y aún de la administración de su hacienda. Lo que nos está diciendo Cervantes es que Don Quijote se había abandonado a la lectura, y ese abandono a la lectura tenía un propósito. Un propósito, ¿cuál era? No era la aventura, y es la parte que queda en las entrelíneas. Y se llevó a casa todo cuanto pudo haber de ellos, y todos, ninguno le parecía tan bien como lo que compuso el famoso Feliciano Silva, el escritor de caballería. ¿Por qué? Porque tenía claridad, la claridad de su prosa. O sea, lo que quiere decir es que este hombre no está loco. ¿Por qué? Porque es un hombre que comprende, un hombre que tiene el uso de la razón comprensiva y entiende entre lo claro y lo oscuro, entre lo nítido y lo confuso. Y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, perfectas, o sea que las entendía todas, sino que él se transportó, y en esa es la tesis que he venido afirmando desde la lección pasada, que es que Don Quijote no se vuelve loco, sino que se transforma, es una especie de conversión de personalidad. Pero lógicamente Cervantes a esa época no tenía la taxonomía para nomenclarlo, pero tampoco lo haría, pues es una obra de ficción, es una obra literaria, no es una obra psiquiátrica. Porque es que ha habido mucho, sobre todo en Unamuno y Ortega y Gasset, bueno, todo el siglo, la generación del 98 y de ahí hacia adelante en España, hablando de la locura de Don Quijote. Y aunque Cervantes lo tilda de loco, y bueno, y todo el escenario que se da después de su conversión a caballero es la de una persona que le falta unos tornillos. Pero aquí yo quiero quedarme en este segundo párrafo. Los que están siguiendo la lectura, y él va a decir lo siguiente, una cita quizás: la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera que mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Y dice Cervantes: con estas razones perdía el pobre caballero el juicio. O sea, ¿a qué le llama perder el juicio en estas dos citas que hace Cervantes, y que le encantaban a Don Quijote? Porque el acto de perder el juicio significa el acto de superconcentrarse. De Tales de Mileto se decía que pasaba pendiente a las estrellas y cuando caminaba tropezaba.
Pero una vez probó Tales de Mileto, que él también era un hombre terrenal, y Tales de Mileto fundó la filosofía occidental. Es el fundador de la filosofía, nada más y nada menos que de la filosofía occidental. Y Tales de Mileto probó que él podía ser un hombre terrenal y tan hábil como cualquiera. Y entonces, una vez, como era astrónomo, predijo una sequía. Predijo que iba a haber una sequía. Hubo un pronóstico sin tener telescopio y sin tener satélites ni... No sé cómo haría, pero ahí un tipo bien berraco. Y efectivamente hubo una sequía. Y en esa sequía, entre esa relación sequía-invierno y entre esa relación sequía, él se aprovechó y compró las trituradoras de aceite. Y esas trituradoras, como las compró muy baratas, pero después pronosticó de que venía en invierno. Entonces él compró esas trituradoras y cuando ya vino otra vez la lluvia, porque la gente pensaba que iba a haber un verano larguísimo, vino la lluvia, la sequía, y él salió ganando porque todo el mundo tenía que alquilar los molinos, y se convirtió en un gran negociante, un gran comerciante, y después adquirió dinero y otra vez se dedicó a lo que Aristóteles llama la escolé en la metafísica. ¿Qué es la escolé? Lo que estaba haciendo Don Quijote. Aquí lo dice. Se daba a leer libros de caballería, que olvidó casi todo punto el ejercicio de la casa y la administración de su hacienda. Y se dedicó a leer libros de caballería. Era leer y leer. O sea, él incluso vendía pedazos de tierra, ya lo dije la vez pasada, pedazos de su hacienda para comprar más libros y tener tiempo y tener los gastos. Es lo que Aristóteles llama el escolé. ¿Qué es la escolé? Es el tiempo necesario para entrar en la contemplación. Por eso es que los escolásticos se autodenominaron escolé, pero en griego ático significa el tiempo necesario para pensar, y que tiene que tener resuelto las cosas de la vida, las cosas básicas. Las teorías de las necesidades tienen que estar resueltas. Tienen que estar resueltas las necesidades básicas y más de esas necesidades, para que él pueda ser un desocupado lector. En este sentido, entonces, hay en esta cita la razón de la sin razón que a mi razón se hace. Es una cita que él mismo después dice, lo ponía a pensar, lo llevaba a un nivel altísimo de comprensión, que se olvidaba de todo. Y a ese olvidarse de todo es lo que ordinariamente se le denomina locura, pero ya no locura sino del punto de vista psicótico, sino la locura que le tildaban a Tales de Mileto, la locura de un genio, de la genialidad. Pero Aristóteles, Cervantes se dedica a poner un personaje que va a estar tan concentrado en su mundo imaginario que su mundo real va a estar disonante. Y eso sucede con los altos pensadores. El mundo real, el mundo cotidiano, le importa muy poco, porque está pensando y concentrado en lo suyo. Los grandes matemáticos, los grandes físicos, cuando los absorbe su tema de investigación o su proyecto, el mundo que gira alrededor pasa a un segundo plano, a pesar que el mundo alrededor es el que le da la comida, el que le da el sostén, ese mundo de la urgencia. Los latinos le llamaban el mundo de la urgencia. Los latinos de Roma, de la República, terminándose la República y comenzando el imperio. Lo urgente. Ese mundo de la urgencia es el que quita la forma de pensar. Y por eso es que el capitalismo, Heidegger critica el capitalismo post-nazi,
o sea, del triunfo de los aliados, porque ese capitalismo se dedica nada más al hombre de la urgencia. O sea, hace del hombre un hombre de la urgencia. O sea, una relación del sujeto entre hombre de la urgencia y hombre de la diversión y hombre sueño. Y el hombre olvida la parte de la contemplación, es decir, olvida su espíritu, es decir, olvida su humanidad. El hombre de la urgencia es aquel nada más que necesita el capitalismo para sacarle el jugo y convertirlo en valor, en plusvalor, como diría Marx. Y no es el hombre que se realiza a sí mismo llevando a cabo su espíritu, o sea, o poniendo su espíritu a disposición de sí mismo, autoformándose por lo menos, quizás leyendo algo. Pero ese hombre se dedica a la urgencia y esa urgencia lo absorbe y lo lleva a niveles de alienación. ¿Qué significa alienación? Niveles en el cual él está enajenado. ¿Y qué es enajenado? Significa que ha perdido el concepto de lo real. ¿Y qué es perder lo real? Es lo que tiene este señor Don Quijote. Perdió el concepto de lo real, pero no por un nivel de la urgencia, sino por alta concentración. Es decir, se metió en otra realidad, que es la realidad es la realidad de la ficción. Y esta realidad de la ficción es la que nos genera un mundo imaginario, el mundo simbólico de los niños, el mundo simbólico del creativo, del creador, del artista. Ese mundo imaginario que es real y que es cierto. Es decir, que hay dos tipos de realidades para el artista. Es la realidad de la urgencia y la realidad imaginaria, la simbólica. Las dos son ciertas. Si no, no hubiese Don Quijote, no hubiese literatura, no hubiese pintura, no hubiese arte, no hubiese ciencia. El hombre se hubiera quedado nada más en la casa, casa con Z, cazando y recolectando. Ni siquiera hubiera habido un invento de la agricultura, porque para inventar la agricultura se necesitó ficción, se necesitó imaginarse cómo era domesticar el trigo, cómo era domesticar el maíz. Entonces, ese hombre tenía que ser como Don Quijote, un soñador, un hombre que no tenía que coger el mundo de las urgencias y desplazarlo, llevarlo a un lado. Ese mundo de las urgencias es el que Don Quijote aparta, no pierde, aparta. Y le pone importancia al mundo de su imaginación. Y ahí es donde viene la transformación. Entonces dice Cervantes en el estoy haciendo una lectura hermenéutica, es decir, línea a línea, exegética. Es decir, en el tercer párrafo del primer capítulo, no me he variado del primer capítulo, él dice: con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderla y desentrañarles el sentido. ¿Qué significa eso? Que él pasaba cada línea entregado a ella para buscarle el sentido de esas frases. Y esas frases lo sorprendían y lo sacaban del juicio, pero no lo volvían loco, como psicótico, como esquizofrénico, o como trastorno esquizoafectivo, o como un síndrome delirante, o como no, ese no era el estado mental de Don Quijote. Era meterse en otro mundo, en el mundo imaginario, en el mundo de la ficción. Ese mundo de la ficción, yo descreo de ese análisis que hace Vladimir Nabokov cuando en Harvard da una conferencia sobre Don Quijote, sobre Cervantes, y plantea de que ese lugar que pone a Cervantes en el mismo lugar de la ficción de las hadas, de los cuentos de hadas, y me parece una barbaridad, me parece un total contrasentido esa afirmación de Nabokov. Y bueno, la posición de varios sobre la locura plena de Don Quijote, y no han entrado a ese intertexto y a ese pretexto y a lo que está detrás de lo que está la aparente figura de la locura de Don Quijote. Y viene la parte así, dice: es tanto el esfuerzo que no se lo sacara ni entendiera el mismo Aristóteles si resucitara solo para ello. O sea, ¿qué significa? Que él se concentraba tanto que ni el mismo Aristóteles
podía sacarle el sentido que él sacaba. O sea, cuando estamos hablando del mismo Aristóteles, estamos hablando de filosofía, del acto óntico, que eran tan profundas esas frases. ¿Y por qué profundas? Vamos a ver ahora, devolvámonos a la frase. La razón de la sin razón. Quedémonos nada más en esos dos elementos. La razón de la sin razón significa que la razón tiene una cosa detrás que no es razonable. ¿Y qué es eso que no es razonable? Es lo que descubrió Freud, el inconsciente. La razón de la sin razón. O sea, hay algo que está detrás, que no sabemos qué, pero él trata de ocultarlo, de auscultarlo, de meterse, de entrar en ello. Y es cuando Cervantes mismo dice, la razón de la sin razón, que a mi razón hace. Es decir, toda la frase se la está dedicando a algo que está detrás de la razón. Y que Cervantes le llama sin razón. Sin razón. ¿Qué significa eso? Significa que hay algo que es racional y algo que no es racional. Pero que eso no racional no significa que es locura, sino que es algo que es profundo, equivalente a la fantasía, equivalente a la ficción. Cuando hablamos de las relaciones objetales, hablamos de la ficción contaminada. Significa que el ser humano es un ser de fantasía. Y si es un ser de fantasía, es un ser que vive una sin razón. O sea, todos los seres humanos, todos, incluyéndome, vivimos razón y sin razón. Y a esa sin razón Freud le llamó inconsciente, que es algo oscuro que se forma y que también nos gobierna, y que nos gobierna más. Y ese gobierno es más grande que el de la misma razón, que el del mismo consciente. Y de hecho, las instituciones claves de la humanidad están en esa sin razón. Por ejemplo, la prohibición del incesto en el complejo de Edipo. Y esa razón o sin razón es la que lleva a Don Quijote a estar en un mundo doble, como una especie de doble personalidad, en un mundo de fantasías plenas y de creencia en que esa ficción es una ficción correcta, es una ficción correcta, es una ficción.